Bueno, hoy vamos a presentar el FRDX 400 de la línea Yaesu. Bueno, vamos a ver al receptor FRDX 400, que es un receptor de comunicaciones de la línea Yaesu. Vamos a ver un poco la teoría de funcionamiento en general. Para eso recurrimos al diagrama en bloque general del equipo. Vamos a ver que tenemos la conexión de antena que entra directamente a una válvula que es recordemos, haga un pequeño repaso. Este receptor es híbrido. Esto que quiere decir que posee tanto válvulas como transistores. Así que nos vamos a encontrar con una ensalada de válvulas y transistores adentro de él. Como para tener una idea, no es totalmente valvular. Tenemos en la entrada una válvula 6BZ6 que oficia de amplificador de radiofrecuencia. Esto hace que la señal que entra por la antena sea amplificada y también opera junto con el preselector de entrada del equipo. Eso va directamente a otra válvula que es la 6U8, que es un mezclador de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque este receptor es un receptor de doble conversión. Toma la señal de entrada y la convierte dos veces. Acá tenemos una primera conversión que se hace a través del uso de una válvula, una 6U8 a cristal. Entonces esto hace que se produzca una diferencia, un producto en realidad después de la mezcla, que va a ser una señal que va a rondar entre los 5354.5 kHz y los 5954.5 kHz, que lo vamos a tener justo en la entrada de esta 6B6, que es el segundo mezclador de radiofrecuencia. Este hace que se mezcle con la señal proveniente de esta 6BZ6, que es un amplificador a válvulas también, que acopla la señal de estos dos transistores. Estos son los dos SC372, son dos transistores que junto con un capacitor variable hacen de oscilador de frecuencia variable. Esto hace que la frecuencia del receptor, podemos cambiar la frecuencia del receptor a voluntad. Inmediatamente después tenemos los filtros, de los cuales fíjense que ahí figura en el esquema 4 filtros, dos de los cuales, el 1 y el 4, figuran como puntillados. Esto significa que estos filtros no vienen originalmente con el equipo, sino que vienen como accesorios. Entonces, ¿qué filtros vienen en el equipo? Vienen el de 2,4 kilociclos y el de 4 kilociclos. El de 2,4 kilociclos está sintonizado, porque después de esto obtenemos una frecuencia intermedia equivalente a 455 kHz. Esto está sintonizado en 455 kHz y tiene un ancho de banda de 2,4 kHz. Este también a 455 kHz con un ancho de banda de 4 kHz. ¿Por qué esta diferencia? Este es el ancho de banda que necesitamos para banda lateral y este es el ancho de banda que necesitamos para amplitud modulada. Hay que destacar que en realidad este filtro de 2,4 kHz también se usa para amplitud modulada, pero con una selectividad mayor, y el de 4 kHz para una selectividad más ancha, para un ancho de banda mayor. De ahí inmediatamente pasa a una válvula 12AT7. Esta válvula lo que hace es preamplificar para después entrar a las etapas de frecuencia intermedia, que son 2,6BA6. En este caso lo que obtenemos es la amplificación de la frecuencia intermedia, y en esta última 6BA6, que en el circuito, si alguien lo tiene por ahí, figura como B105, ahí es donde está conectado el smithter, que a mí me permite ver la cantidad de señal con la que estoy recibiendo la estación. Inmediatamente después pasa a un detector compuesto por diodos 1S1007 y un detector de anillos para telegrafía y banda lateral, que es un 41S1007, que son 4 diodos. Son dos detectores que trabajan en forma paralela. Uno trabaja en amplitud modulada y el otro trabaja tanto en banda lateral como en telegrafía, Charlie Whiskey y Single Side Band. Esto es atacado a su vez por otra 12AT7 que tiene un cristal que es el oscilador de batido, el cual me devuelve la portadora que se me quitó anteriormente
y me restituye de forma tal de que yo pueda detectar esa señal y pueda ser amplificada. El amplificador de audio está compuesto por una 6BM8 y después luego va directamente al parlante. Esta básicamente es la estructura, es el diagrama en bloque general de este receptor. Cabe destacar que estos dos transistores que ofician de oscilador de frecuencia variable trabajan entre 4900 kHz y 550 kHz en forma variable para poder excursionar en toda la banda. También vienen módulos adicionales que son los que aparecen también con líneas puntilladas, que son la unidad de FM para poder transmitir en modulación de frecuencia, una unidad de batido de CW, un conversor para 6 metros, también se puede convertir esto a 6 metros, a 2 metros en VHF, y la placa del marcador, que es un marcador de 100 kHz y 25 kHz. En este caso me detengo un poquito, esto no es como los equipos que estamos acostumbrados nosotros a ver, donde son digitales, donde puedo ver este es un equipo totalmente analógico, así que tengo que ir reajustándolo permanentemente para saber exactamente en qué frecuencia estoy. Lógicamente, para alguien que gusta de este tipo de equipos, eso no es ningún inconveniente, excepto para el radioaficionado moderno que quiere el numerito de en qué frecuencia está saliendo. Bueno, son otros requerimientos, ¿no? Vamos a ver el equipo en sí y cada uno de sus controles. Así que bueno, imagino que el que está viendo este video tiene un equipo de estos y lo está mirando de frente. Y si no es así, lo vamos a ir repasando. Acá señalado como 1, vemos una perilla que tiene en realidad dos perillas acá. En la 1, que es la perilla grandota, que es el monitor. Esta perilla se usa como un mando que solamente se usa cuando se acopla esto al transmisor. Recordemos que esto es solamente un receptor. Así que bueno, este mando, cuando yo estoy recibiendo, no importa en qué posición esté. No importa en qué posición esté. Y este otro mando, que es axial a lo que es la perilla, está en la periferia, perdón, en lo que es la perilla, es el mando de squelch. El mando de squelch no importa en qué posición esté tampoco, porque mayoritariamente funciona en VHF. La perilla número 3 es un botón que dice Rejection Tuning, el cual varía la frecuencia de rechazo de un filtro de forma tal de que me puede dejar solamente la estación que yo quiero escuchar. Según como yo opere con la estación, con esta perilla, perdón, yo puedo girarla de forma tal de que quede en off y este filtro sea anulado completamente. En el punto 4 vemos que es la salida de earphone o de auriculares, en donde aquí va conectado el auricular. El punto 5 es la perilla 5, es la llave de función. En la llave de función tenemos la posición off de apagado, la posición standby, que es cuando yo lo dejo en standby. Al equipo no lo quiero apagar totalmente, sino que lo pongo en stand-by para no escuchar nada en ese momento, porque recordemos que esto es a válvula, cuando lo encendemos necesita una cierta cantidad de tiempo de caldeo de filamentos para que arranque correctamente, 1 minuto, 2 minutos, y entonces es un poco incordioso estar apagando y prendiendo el equipo, entonces lo dejo en stand-by y lo paso a recepción cuando quiero recepcionar, que es el tercer punto. Hay que destacar que cuando esto está conectado junto con el transmisor, en standby también recibo. Cuando lo paso entonces a recepción, ahí recibo, ahí estoy en posición de recepción. Cuando paso la llavecita a rec, en el otro punto tenemos la calibración. Y la calibración puede estar en 100 kHz o en 25 kHz. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 100 kHz acá en la carátula del dial me va a ir generando un tono para saber si yo estoy exactamente calibrado y si me da exactamente la carátula del fondo con respecto a esta línea del marcador central del dial, si está perfectamente calibrado el dial o no. Con lo cual, bueno, se puede hacer una precalibración de esto. Después tenemos esta que es una llave, un switch, que es el Automatic Noise Limiter
que es un limitador automático de ruido. Esto lo puedo conectar o desconectar a voluntad. Si tengo demasiada cantidad de ruido lo pongo en off. En on, perdón, con lo cual estoy activándolo, o lo pongo en off, con lo cual lo desactivo. Eso es a gusto de, mejor dicho, a la cantidad de ruido que haya en ese momento en la banda. Después tengo la llave de mode, que es el punto, la perilla indicada acá indicada como 7, en donde acá puedo operar en CW1 y CW2, que son las operaciones en Charlie Whiskey o en telegrafía. Después tenemos la posición LSB, USB, Low Sideband, banda lateral inferior, USB, Ultra Sideband o banda lateral superior, que son las bandas, que es la operación en banda lateral única, ¿no? En Single Sideband Operation, en la operación en Single Sideband. Después tenemos en AM tenemos dos modos, que es el AM Narrow y el AM Wide, ¿no? Y después tenemos la operación en FM. Lógicamente esto en FM solamente si tenemos los filtros adecuados y los conversores al respecto, ¿no? Si no, esta parte no funciona con los accesorios de los que habíamos hablado. Acá vemos la perilla grandota central, que es el dial. El dial, cabe destacar acá que hay que trabajarlo con mucho cuidado. Una pequeña cantidad de movimiento del dial provoca un gran desplazamiento de frecuencias, entonces hay que trabajar con dedos finos acá para poder trabajar sobre el dial. Cuando yo encuentro la frecuencia a la cual yo quiero recibir y no quiero que se mueva, opero sobre esta llave que tiene al costado, la muevo para trabar el dial. No se los recomiendo, ¿por qué? Porque digamos que este es un punto flaco del equipo. Y eso hace que en realidad se mueva el dial y demás, ¿no? Pero bueno, existe. Cada vuelta de estos, vamos a ver que que este es el oscilador de frecuencia variable, vamos a ver que tenemos una marcación, ¿sí? Y tenemos acá las marcaciones de los cientos de kilohertz y acá de las decenas de kilohertz. Así que bueno, eso después lo vamos a ir viendo en la parte de operación. En el 9, en el punto 9, que es lo que tenemos acá, en el punto 9, es el control de radiofrecuencia. O sea, cuando una estación llega demasiado fuerte, bueno, bajo la señal de radiofrecuencia con esta palanquita que está solidaria al potenciómetro que está dentro. Con esto aumento o disminuyo la ganancia de radiofrecuencia del conjunto. La perilla indicada acá como 10 es la perilla de volumen directamente, la ganancia de audiofrecuencia, que yo lo coloco a voluntad. Recuerden que siempre, si yo quiero escuchar mejor una estación y subo demasiado el volumen, no solamente estoy subiendo la señal, sino que también estoy subiendo el ruido que lo acompaña a esa señal. Después tenemos el switch que marcado acá como 11, que es el control automático de ganancia, el AGC. El AGC puede ser lento, slow o rápido. Si lo pongo en lento, entonces ¿eso qué quiere decir? ¿Vieron cuando a veces tengo demasiada cantidad de ruidos en la frecuencia? Bueno, lo pongo en lento, ¿para qué? Para que no me haga chasquidos en la recepción. Y entonces, bueno, opero y lo pongo en lento, y si no, en rápido. Eso depende de cómo esté la banda en ese momento, la cantidad de ruido e interferencia que uno pueda llegar a tener, pero en definitiva es el control automático de ganancia. Un punto a tener en cuenta también es que si esta perilla yo la puedo sacar, o sea, tironear hacia afuera o apretar hacia adentro, y de acuerdo a eso yo conecto o desconecto el control automático de ganancia. Después tengo esta perilla, que es la perilla de banda, la marcada como número 12, donde ahí, bueno, elijo la banda en la que yo quiero operar. Nosotros vamos a dar todo el ejemplo para 40 metros, que es la banda más utilizada en HF, pero también incluye dentro de la perilla las otras bandas que, si le coloco los accesorios, también puede tener, como la banda de 6 metros y la banda de 2 metros. En la perilla número 13 es el clarificador, esto que me permite desplazarme un poquitito para clarificar mejor la señal de la estación que yo estoy escuchando.
Conviene siempre dejarlo en el centro y tratar de manejarse con el OFB directamente. Pero bueno, si hay que corregir un poquitito el OFB porque veo que en el marcador no me da exactamente acá, bueno, corrijo un poquitito con el clarificador, que seguramente va a cambiar de banda lateral inferior a banda lateral superior y bueno, va a haber que realizar una nueva corrección. En el caso de la perilla marcada como 14, ¿sí? Ese es el preselector. El preselector es un filtro que tengo a la entrada que cada vez que yo varío la frecuencia, ese preselector lo tengo que mover a máxima cantidad de ruido porque le da más cantidad de, entre comillas, ganancia a la entrada del receptor. En realidad está sintonizando mejor la entrada del receptor. Y después tenemos la perillita al costado tipo palanquita en donde yo lo paso en ese caso a HF, a operar como HF, a operar como 6 metros o a operar como 2 metros en VHF. Así que bueno, si no tengo los accesorios, esto es como que no me sirve de nada. Solamente teniendo los accesorios es que yo puedo habilitar estos dos puntos de la llave. El último control, marcado acá como 16, es el control del selector de BFO, de oscilador de frecuencia variable. Lo puedo poner en normal. En normal es donde se trabaja habitualmente y donde yo opero con esta perilla y voy buscando estaciones y demás. Y si no, puedo operar en otros modos y puedo seleccionar hasta 4 cristales internos y trabajarlo en modo fijo. Esto es cuando estos equipos se usaban para comunicaciones entre campos y demás. Se fijaban 4 frecuencias que eran inamovibles y ahí ya esta perilla no me servía de nada porque ya quedaban canalizados. Este receptor, que es el FR400, el FRDX400, esta es la parte de atrás del equipo. Vemos que tiene la conexión de antena, la conexión de masa y después tenemos dispuestos un par de RCAs atrás. También tenemos un ajuste acá que es un preset que hay que tratar de no ajustarlo a menos que uno sepa qué es lo que está haciendo, que es el ajuste del smitter en el frente. Esto se puede hacer con un generador de ruido calibrado para ver el S9 y ajusto a S9. Pero bueno, eso es para alguien que tenga conocimientos de esto. Y atrás tengo 4 tornillitos donde desde los 2 tornillitos del medio saco el speaker, el parlante. Acá conecto al parlante y lo llevo al parlante exterior. También tiene una salida de 600 ohm y otra salida de M de monitoreo. Todo esto va a través de un arnés conectado a un zócalo que se llama remote en el transmisor, pero eso lo vamos a ver después, en todo caso, ¿sí? En principio, si yo quiero usar solamente el receptor, conecto la antena acá, lo enchufo a 220 o 110, depende de cómo esté equipado su equipo, valga la redundancia. Acá tengo el fusible de protección y listo, conecto al parlante y ya puedo escuchar. Hay aditamentos que vienen que son accesorios, como por ejemplo este que es el detector de frecuencia modulada, que alguno lo puede llegar a tener, otro no, porque esto viene aparte. El marcador de 100 kHz y 25 kHz, que en este caso yo no lo tengo. Yo tengo la placa solamente en el receptor, pero no tengo el cristal, no está el cristal. Así que bueno, creé otra cuestión más para poderlo ajustar y calibrar, que después lo voy a poner al final de este video, y que es un calibrador hecho con un cristalito rescatado de un televisor viejo de 3580 kHz y lo trabajo por armónicos para ir calibrando en cada banda. Después tiene el conversor a 6 metros, con esto me voy a 50 MHz, es también algo adicional, un accesorio, y después tengo la placa para banda de 2 metros, que también es algo adicional. Y los filtros a cristal, los cristales, acuérdense que habíamos dicho que no vienen todos los cuatro filtros mecánicos, sino que solamente vienen 2 y los demás vienen por accesorio. Lógicamente que a esta altura es muy difícil conseguir los filtros mecánicos, ¿no? Pero bueno, alguien capaz que en una de esas tiene la suerte, adquirió este equipo con todos estos aditamentos y bueno, tiene una joya en sus manos. Vamos a ver un poco la operación de este equipo. Bueno, vamos a aprender cómo se maneja o cómo se opera el FRDX400. Acá lo tenemos apagado, ya está enchufado, tiene la antena conectada y demás. ¿Cómo tienen que estar los controles?
Ustedes se preguntarán cómo tienen que estar los controles, porque ya veo que lo prendo y se arma un batifondo. Bueno, vamos a los primeros. El monitor no importa dónde esté. El monitor no importa dónde esté, si quieren lo bajan o lo suben. El squelch tampoco, pero lo ponen en mínimo igualmente. El rejection tuning, que es el filtro de rechazo de banda con el cual ustedes van a poder ajustar un poco mejor en función del ruido, lo pueden dejar en off. Hay una posición en donde la perillita apunta off. La perilla de función en off, el modo que uno va a usar. Tenemos CW1, CW2 para telegrafía, LSB banda lateral inferior, USB banda lateral superior, AM narrow, wide y FM. Nosotros vamos a trabajar ahora en un ejemplo para banda de 40 metros, por lo tanto lo vamos a poner en LSB, low side band. Recordemos que en función de las asignaciones de la IARU, todas las frecuencias que están por debajo de los 10 MHz, por norma se debe emitir en banda lateral inferior. Y por encima de 10 MHz en banda lateral superior. La ganancia de audiofrecuencia, bueno, no sé, en 2 o 3 para que no arranque con mucho volumen. Después tenemos la ganancia de radiofrecuencia, que es esta palanquita, la dejamos en máximo. ¿Sí? El oscilador de frecuencia variable en normal, pues después tenemos para seleccionar canal 1, canal 2, canal 3 y canal 4, pero eso sí tiene los cristales puestos. En este caso nosotros lo vamos a usar como radioaficionados, así que lo vamos a usar en normal. El preselector lo vamos a dejar a la mitad, porque después lo vamos a trabajar una vez que estemos recepcionando. Esta palanquita es HF 2 metros, 6 metros, perdón, y 2 metros. No tenemos los accesorios, por lo tanto, ni 2 metros ni 6 metros tengo, entonces, por lo tanto, vamos a trabajar en HF, y aparte que 40 metros está en HF. La llave de banda, bueno, tenemos 80, 40, 20, 15, 10, lo vamos a poner en 40 metros. Fíjense que hay algunas bandas, como por ejemplo la de 80, que aparece en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la cuadrícula nos tenemos que fijar, en la cuadrícula de los FB, los números que están en rojo para esa operación, que son en el caso de la banda de 80 metros, la banda de 10 metros B y la banda de 10 metros C. ¿Por qué BC? Porque en estos equipos la banda de 10 metros estaba en varias bandas. Recuerden que este es un equipo multibanda, no es un equipo banda corrida. Y el clarificador, bueno, a la mitad, ¿sí? El clarificador a la mitad. Vamos a encender el equipo. Entonces, así como está, ya lo podemos encender. Un detalle. El AGC. El AGC es el control automático de ganancia. Lo podemos dejar en fast o en low o en slow, en rápido o en lento. Eso depende después de la señal que estoy recibiendo. Y el automatic noise level lo ponemos en on o en off, según lo que nosotros queramos. Vamos a poner en off, que es donde tiene más cantidad de ruido, y el AGC en fast. Vamos a encender. Lo ponemos en standby. Vamos a ver que la aguja se va hasta el fondo. ¿Sí? Y después, paulatinamente, a medida que se van calentando los filamentos, comienza a descender hasta que tenemos recepción. Fíjense que ahí comienza a descender hasta que empezamos a tener recepción. Recuerden que este es un equipo a válvulas, por lo tanto necesita de una cierta cantidad de tiempo para poder recibir. Perdón, lo ponemos en 40 metros. Ahí tenemos a una estación recepcionando. Un pequeño detalle. Vamos a recepcionar una estación. Ahí, por ejemplo, estamos en ese punto, estamos en 7000. ¿Sí? Ahí estamos en 7000. ¿Vieron dónde está el cero? Recordemos que tenemos el selector en 40. Ahí estamos en 7000, 7050. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada rayita son pasos de 10 kHz. 7050. 7100, 7150, 7200, por ejemplo, en este caso. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto. Es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Entonces, supongamos que estamos recepcionando cerca de los 7100. Para tener una mejor recepción en ese punto, ¿qué es lo que hacemos? Movemos el preselector al máximo ruido. Vamos a poner un poquitito de volumen.
Vieron que hay un punto en donde tiene mayor recepción de ruido, es donde tiene más ganancia el receptor. En ese punto, entonces, es donde lo tengo calibrado. Cada vez hay que destacar que cada vez que cambio de frecuencia, tengo, por ejemplo, cada 50 kilociclos, tengo que volver a mover el preselector para tener la máxima sintonía en esa frecuencia. Vamos a poner el AGC en slow, ¿sí? Para que no pegue tantos saltos la aguja. Vamos a buscar alguna estación. Ahí tenemos a alguien llamando. Fíjense que es muy delicado, está más o menos dentro de los 7100, es muy delicado el ajuste de la perilla, es muy delicado, es un punto muy delicado. Ahí, por ejemplo, estamos en 0, acá estamos en 100 en la escala negra, esto que indica que estamos en 7100. Si me voy así, fíjense lo rápido que me voy a 7005, por ejemplo, 7010, 7020, ¿sí? Fíjense cómo va variando la escala. Fíjense, ahí estoy recibiendo una estación. Fíjense lo poquitito que muevo la perilla y cómo se sintoniza, ¿no? Fíjense el efecto del Automatic Noise Limiter, el limitador de ruido, ahí se siente un poco mejor. Si aparte yo quiero usar el filtro de rechazo, muevo esta perillita, escuchen la diferencia en la recepción. Fíjense. Fíjense el filtro cómo funciona, cómo labura, ¿no? Ahora vamos a accionar el clarificador por si soy un poquito manco para el dedo hasta que le agarre la vuelta, y bueno, con esto yo puedo clarificar mucho mejor la modulación, ¿sí? Y bueno, y vuelvo a ajustar nuevamente el preselector a máxima cantidad de ruido, que quiere decir que ahí estoy sintonizando correctamente. Bueno, este es el receptor FR-DX400. Es un hermoso receptor de comunicaciones, es de doble conversión, y bueno, en próximos videos vamos a presentar el conjunto completo. El conjunto completo está conformado por el receptor y el transmisor, pero bueno, eso lo vamos a dejar para un próximo video. Espero que este video les sirva a todos aquellos que tienen un FR-DX400 o por ahí lo quieren adquirir y dicen, che, ¿de qué se trata todo esto? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Así que bueno, este es el video sobre el FR-DX400. 7.3DX para todos, y bueno, espero que hayan disfrutado de este mini tutorial, aunque capaz que se me va un poco largo. 7.3.